Una voz tronó desde la puerta. «¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo aquí?» Era el mismo profesor que había despreciado sus dibujos. Emily dio un paso atrás, aún con la tiza en la mano. Owen se interpuso entre ellos. «Ella no está dañando nada», dijo en voz baja. El profesor avanzó y, de un solo manotazo, borró toda la pizarra. El polvo de tiza cayó como nieve. «Ella no pertenece aquí». Emily inclinó la cabeza y susurró. «Lo siento». Pero ninguno de ellos notó que el aula tenía cámaras de seguridad, y toda la secuencia, cada espiral, cada número, cada asimetría en forma de flor, había quedado grabada. Owen guardó el metraje y 2 días después, lo envió al otro lado del océano, a un matemático en París que había pasado décadas estudiando la conjetura de Goldbach. La respuesta llegó pronto. Debemos examinar esto con más detalle. Parece haber un modelo visual que describe la distribución de primos en un nuevo mapeo dimensional. ¿De dónde proviene? Owen respondió. De una niña de 11 años. Vende flores frente a nuestra universidad. Pero cuando volvió a la plaza, Emily había desaparecido. El apartamento sobre la panadería estaba vacío. El casero dijo algo sobre alquileres impagos. Se habían marchado en la noche. Owen permaneció en el viento frío, mirando el bordillo vacío. Solo quedaba un papel arrugado, una espiral, una flor y 2 números en el centro. 38C, 31+7. El patrón apenas comenzaba. Esa noche, el viento arañaba los cristales del apartamento sobre la panadería cerrada. Dentro, la calefacción tosió un par de minutos antes de rendirse de nuevo. Emily estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada de trozos de papel de floristería como piezas de un rompecabezas. Su abuela dormitaba en el sillón gastado junto a la lámpara, ajena al pequeño milagro silencioso que se desarrollaba a pocos pasos. Los dedos de Emily se movían con suavidad, reorganizando hojas rotas. Cada papel contenía círculos y líneas, pares de números unidos en bucles. 38, 31 y 100. 46. Y 22 días, 52, 7, 7 son 29 y 23. Cada emparejamiento conectado por un hilo de instinto, no de fórmula. No tenía libros de texto ni definiciones, solo un bolígrafo de segunda mano y el silencio de sus pensamientos. Dibujaba despacio, como una jardinera plantando semillas. Círculos dentro de círculos, cada número par en el centro, cada par de primos orbitando a su alrededor como pétalos. Se estaba formando un patrón. Podía verlo. Palpitaba, casi como si estuviera vivo. A la mañana siguiente, guardó sus dibujos en una bolsa de papel y los colocó cuidadosamente junto a sus ramos de flores. Su abuela le entregó una bufanda gruesa con manos temblorosas. «Todavía hace frío afuera», susurró. Emily asintió. Besó su mejilla y se marchó sin decir palabra. La plaza estaba más tranquila aquel día. El simposio había terminado. La pizarra había desaparecido, reemplazada por los bancos habituales y las palomas. Emily caminó hasta su sitio, se sentó y comenzó a vender flores. Pero de vez en cuando, miraba hacia abajo y desenvolvía uno de sus diagramas. Al otro lado de la ciudad, en un dormitorio universitario lleno de libros y tazas de café, Owen Reyes no había dormido. Había impreso la foto de la espiral de Emily y la había colgado en la pared, debajo de ecuaciones y matrices que competían por espacio. Caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo. Había verificado los emparejamientos, la distribución, las distancias entre números primos, la frecuencia, la modularidad. Había estructura. No una solución a la conjetura de Goldbach, no, pero sí una simetría visual de los pares que nadie había mapeado con tanta claridad. Escribió un borrador breve y adjuntó la foto del diagrama de Emily. Se lo envió a su asesor. Otra vez fue rechazado. «Esto no es matemáticas rigurosas», escribió el profesor.
En el mejor de los casos, es arte visual. En el peor, coincidencia. Owen no respondió. En cambio, se puso el abrigo y caminó hasta la plaza. Emily levantó la vista cuando él se acercó. Su rostro estaba tranquilo. No esperaba nada. Ni esperanza, ni elogios. ¿Tienes más?, preguntó. Ella asintió, desenvolviendo con cuidado su bolsa de papel. Le entregó 5 hojas, cada una llena de arcos, anillos y números punteados. Owen las miró, asombrado. Cada una era más compleja que la anterior. Las extendió sobre el pavimento entre ambos. Emily se inclinó sobre la primera y dijo suavemente: «Mira el 32, es 16 y 16. Pero esos no son primos, así que no puede ser», señaló otra. «Así que 32 tiene que ser 3 y 19, están más separados, pero encajan en la misma forma». Owen parpadeó. «Estás visualizando las distancias entre primos como longitudes». Ella volvió a asentir. «Parecen huecos entre pétalos. Cuanto más lejos están, más largo es el pétalo». Owen se recostó. Nunca había escuchado a nadie describir las distancias entre primos de esa manera. Y ciertamente no a una niña de 11 años que vendía margaritas por monedas. Esa noche, de regreso en su dormitorio, escaneó sus dibujos y los pasó por una simulación. Añadió capas, midió ángulos, trazó frecuencias. El patrón se mantenía. Comenzó a escribir, esta vez no como un artículo académico para enviar, sino como una carta para alguien que realmente pudiera escuchar. Lo envió por correo electrónico a un matemático retirado del Instituto Internacional de Matemáticas en Francia, un hombre que había dedicado 30 años a la teoría de primos. Silusov solo escribió una línea. «Por favor, mire el modelo visual adjunto de simetría de primos». Fue creado por una niña. Luego esperó. Pasaron 3 días. Sin respuesta. En la 4ª mañana, llegó un correo. El mensaje era breve. «Tú, estamos muy interesados. ¿Puede proporcionar más diagramas?» Este enfoque podría modelar la densidad de primos en el espacio modular de una forma que nunca hemos probado. Owen casi dejó caer el café. Imprimió el correo y corrió a la plaza, pero Emily no estaba. Su bordillo habitual, vacío. El poste donde se apoyaba, la piedra donde extendía sus pétalos, todo había desaparecido. Preguntó por ella. Un vendedor dijo que no había venido en 2 días. Otro mencionó que el casero de la panadería había desalojado inquilinos esa semana. A Owen se le hundió el estómago. Corrió hasta el edificio. La puerta del apartamento estaba abierta. El interior vacío. Sin dibujos, sin Emily. Se quedó solo en el umbral, escuchando el murmullo de la ciudad afuera. Por primera vez en días, no había patrón. Solo ausencia. Entonces, en el alféizar, lo vio. Una sola margarita. Y debajo, una servilleta doblada. La abrió. Dentro había una última espiral, más intrincada que cualquiera anterior. Trazaba números pares del 4 al 100, cada par arqueado a través de un patrón en forma de flor. En la parte inferior, con su letra pequeña e irregular, decía: «Los pétalos siempre encuentran su centro». Owen se sentó lentamente en el suelo del apartamento. Sostenía el diagrama como si fuera una pieza musical. Luego se puso de pie. Había trabajo por hacer. Casi a medianoche, Owen entró en el aula magna. Las luces con sensor de movimiento se encendieron una a una, iluminando las largas filas de asientos vacíos y la inmensa pizarra al frente. Las bandejas de tiza estaban llenas de polvo. El lugar aún conservaba el olor tenue del simposio de la semana anterior. Café, papel e ideas viejas. No tenía un plan, solo el instinto, la necesidad de preservar algo frágil antes de que el mundo lo borrara. En su mochila llevaba 5 copias de los diagramas de Emily,
plastificadas en fundas transparentes. Sacó la más grande y la comparó con la pizarra. Luego tomó un trozo de tiza. Con cuidado comenzó a replicar su espiral. Cada número par marcado en el anillo exterior. Cada par de primos trazado como venas a través de un pétalo. 38. 31 plus 7. 40. 17 plus 23. Añadió círculos concéntricos para representar intervalos crecientes. Horas después, a las 2:13 stm. Toda la pizarra estaba cubierta. No era caos, no era ruido, era un jardín. Retrocedió y miró. La simetría era innegable. Ritmo, proporción e intuición. No era arte aleatorio, era lógica emergente. Entonces, una voz rompió el silencio. ¿Qué es esto? Owen se giró, sorprendido. En la puerta estaba el profesor Linwood, jefe del departamento de matemáticas. El hombre entró, sus zapatos resonando sobre el suelo. Se acercó a la pizarra, entornando los ojos. ¿Tú dibujaste esto? No, señor. Una estudiante... bueno, no una estudiante. Una niña. Emily. Vende flores en la plaza. Linwood frunció el ceño. ¿Me dices que una vendedora ambulante hizo esto? No es solo una vendedora. Ve los números de una forma que nunca había encontrado. Estos no son simples dibujos bonitos. El patrón se repite en ciclos modulares. Las distancias entre primos forman geometrías, figuras con un ritmo predictivo real. ¿Y la trajiste aquí a esta hora? Ya no está. Fue desalojada. No sé dónde está. Esto es lo único que queda. Hubo un largo silencio. Sin previo aviso, Linwood tomó el borrador. ¡Espere! ¡Deténgase! Pero era tarde. En 2 pasadas, la espiral central desapareció bajo una nube blanca. Esto no es trabajo revisado por pares, dijo fríamente. Y ciertamente no pertenece a esta aula. Owen permaneció inmóvil, los puños cerrados. Ni siquiera miró. No de verdad. Miré, respondió Linwood. Vi una distracción de las matemáticas reales. ¿Quieres ayudar a esa niña? Dale un abrigo, no una pizarra. Dejó el borrador en la bandeja y se marchó. Owen se quedó en el silencio, observando la superficie borrada, con el polvo aún flotando en el aire. Algo dentro de él se quebró, hasta que recordó las cámaras. Cada clase era grabada, cada sesión nocturna registrada. Corrió. Por la mañana, estaba en la oficina de informática exigiendo la grabación de la sala B32 entre la medianoche y las 13:10 a.m. Tardó 2 horas y una llamada del decano, pero un técnico finalmente le deslizó una memoria USB. Owen volvió corriendo a su habitación. Reprodujo el video. Minuto a minuto, la espiral renacía. Recortó las mejores partes, mejoró la resolución, tomó capturas de cada fase. Luego hizo algo que no había planeado. Subió un clip corto a un foro académico público con el título Modelado visual de la simetría de pares primos. Autora desconocida, 11 años. A la mañana siguiente, el hilo tenía 100 comentarios. Por la noche, más de 1000 matemáticos de Oxford, MIT y Tokio comentaban, desde el escepticismo hasta el asombro. Algunos lo llamaron un engaño, otros una ruptura intuitiva en la metodología de visualización. A medianoche, un usuario con credenciales del Instituto Internacional de Matemáticas escribió: Hemos recibido una versión privada de este trabajo del señor Reyes. Confirmo que se encuentra en revisión. Modelos preliminares sugieren una representación novedosa de la distribución de primos coherente con teoremas de densidad conocidos pero no probados. El clip se volvió viral, pero un detalle inquietaba a la comunidad. ¿Quién era la niña? La pizarra solo mostraba su espalda, pequeña, encorvada, con un abrigo desgastado. Sin rostro, sin nombre. Solo unas manos dibujando bucles de números. Las especulaciones crecían. Algunos pensaban que era una estrategia de marketing, otros
que era real. Alguien abrió un hilo titulado La florista de Goldbach. Para el final de la semana, los medios comenzaron a cubrir la historia, pero Emily seguía desaparecida. Owen recorrió la ciudad, revisó refugios, preguntó a floristas, buscó en bibliotecas. Nada. Una tarde volvió a la plaza. El viejo vendedor de pretzels le hizo una seña. ¿Buscas a la niña? Owen asintió. El hombre le entregó un sobre. Me dijo que lo diera a quien viniera preguntando, que tendría ojos tristes. ¿Y tú los tienes? Owen lo abrió. Dentro había una sola hoja, otra espiral y una nota. Gracias por escuchar. Estoy bien. Volveré cuando las flores vuelvan a florecer. Emily. Owen dobló el papel y lo sostuvo contra el pecho. Afuera, el profesor que había borrado su trabajo enfrentaba críticas crecientes. El metraje se había hecho público. Su decisión de descartar la idea de una niña, sin siquiera revisarla, fue tachada de arrogante y elitista. Bajo presión, la universidad abrió una investigación. Circularon peticiones exigiendo reconocimiento para Emily. Algunos pedían que se le otorgara un puesto honorario. Otros, la renuncia de Linwood. Él se negó a hablar públicamente, pero un día, en silencio, dimitió. Owen volvió a Tech a estar frente a la pizarra. Esta vez no estaba solo. Otros estudiantes dibujaban sus propias espirales, copiando los patrones de Emily. Había comenzado. La ecuación borrada había regresado, y esta vez no sería olvidada. El artículo se publicó primero en una discreta revista académica con menos de 2,000 ejemplares de circulación. Sin título dramático, solo un encabezado modesto. Simetría de la distribución de primos en sistemas espirales modulares. Una contribución anónima. El trabajo era elegante. Incluía 3 diagramas extraídos de las grabaciones de seguridad, anotados con comentarios matemáticos de Owen. Mostraba el patrón observado de pares primos alineándose en simetría rotacional alrededor de números pares, con distancias radiales que aproximaban huecos predecibles. No describía la espiral como arte, sino como una visualización intuitiva de datos. No intentaba demostrar la conjetura de Goldbach. Los autores fueron cuidadosos. Solo señalaban la posibilidad de una nueva forma de observar la densidad de primos y la proximidad de pares. Lo que sacudió al mundo académico no fue el método ni las implicaciones, sino la autoría, sin nombre. La sección de créditos decía contribuyente desconocido, observado y registrado por Owen Reyes, Universidad Crown. En 48 horas, el artículo fue retomado por un blog llamado Matemáticas sin muros, luego por foros, boletines académicos y pronto, medios generalistas. La respuesta fue eléctrica. La gente quería saber quién era la niña. ¿De dónde había aprendido esos patrones? ¿Cómo alguien sin formación formal podía trazar modelos tan consistentes? Surgió un debate. Algunos académicos insistían en que era coincidencia. Otros, que reflejaba un tipo raro de intuición matemática ajena al lenguaje y la educación tradicionales. Al final de la semana, la Universidad Crown recibió más de 300 correos. Consultas, ofertas. Instituciones de investigación dispuestas a patrocinar a la niña desconocida, equipos de documentales pidiendo entrevistas, incluso filántropos ofreciendo becas. Y aún así, Emily no había regresado. Owen, sentado en un rincón de la biblioteca universitaria, tenía el portátil abierto pero intacto. La espiral de la servilleta de Emily era ahora su salvapantallas. Cada pocos minutos la miraba como si fuera a cambiar, crecer o revelar una nueva capa. El decano de la facultad lo llamó. «Owen, has hecho algo notable. No hice nada, solo no la borré». El decano sonrió. «Eso es más de lo que hacen muchos. No podemos seguir llamándola la contribuyente desconocida. Tiene un nombre». «Sí, pero tampoco sabemos si quiere que la encuentren». «Se fue, ¿no?»
Quizá así es como lo quiere. Owen bajó la mirada. No tuvo respuesta que, 2 días después, llegó un sobre marrón al departamento de matemáticas. Sin remitente. Dentro había 6 diagramas nuevos, doblados con cuidado, en el reverso de cada uno, con letra infantil. Los pétalos siempre encuentran su centro, sin firma, sin mensaje. Pero Owen reconoció que las espirales eran más avanzadas, extendían la lógica. En lugar de números pares en secuencia lineal, seguían ahora una curva, un ajuste de Fibonacci. Los pares primos no solo se equilibraban a través del centro, sino que mostraban pétalos secundarios, ramas que sugerían zonas de agrupamiento. Owen llamó al decano. Reunieron a un equipo pequeño, 5 estudiantes de posgrado, 2 profesores visitantes y un teórico de números retirado, el doctor Malik. Durante las siguientes 3 semanas, trabajaron cada noche bajo luces bajas, mapeando las espirales, digitalizando distancias, calculando proporciones. Lo que emergió no fue una solución a Goldbach, sino un mapa, un paisaje del comportamiento numérico, un terreno probabilístico que insinuaba dónde era más probable que aparecieran primos dentro de círculos modulares definidos. No era una prueba, pero sí una guía. Una noche, el doctor Malik se apartó de la pizarra y susurró. Ella no solo está visualizando primos, los está escuchando. Nadie rió, porque todos entendieron lo que quería decir. Publicaron un segundo artículo. Mapeo espiral y zonas predictivas en estructuras de pares primos. Extensiones de una contribución anónima. Sin nombre aún, pero ahora había presión. La Fundación Nacional de Matemáticas escribió a Crown pidiendo una atribución formal. El instituto en Francia volvió a ofrecerse para traer a la niña prodigio si podía localizarse. Incluso el Ministerio de Educación preguntó por programas para superdotados. Y aún así, nadie la encontraba. Hasta una mañana de primavera, cuando la plaza estaba llena de flores nuevas. Emily volvió, no dijo una palabra. Caminó hasta su rincón de siempre. Colocó un manojo fresco de margaritas sobre la piedra y se sentó. Owen, llegando tarde a clase, la vio desde el otro lado de la calle y se quedó inmóvil. Ella parecía mayor, no por edad, sino por silencio. Owen cruzó la calle despacio. Ella levantó la vista y sonrió levemente. «¿Has vuelto?», dijo él. Ella asintió. «Dije que lo haría cuando las flores volvieran a florecer». Se sentó a su lado. «La gente te ha estado buscando. Estás en todas partes ahora. Noticias, revistas, incluso el decano quiere». «Lo sé», respondió ella con calma. «Lo vi». «¿Por qué no volviste antes?». Miró sus manos. «Porque quería saber si los números aún tendrían sentido para mí cuando nadie me mirara». Él no dijo nada. Lo entendió. Ella sacó de su bolso otra hoja. Era diferente, un círculo, pero dentro no había números, sino colores. Tonos suaves. Azul para pares, dorado para primos, verde para pares combinados, y en el centro, solo un pétalo. «Ya no es matemática», dijo ella. «Es solo una sensación». Owen sonrió. Quizás siempre fueron ambas cosas. Se quedaron sentados mientras la ciudad se movía a su alrededor. Nadie se detuvo, nadie preguntó. Solo 2 figuras al borde de la plaza, viendo caer pétalos. La niña cuyo nombre aún no estaba escrito en el artículo que había recorrido el mundo, pero cuya huella ya había cambiado la forma en que sería leído. Las luces del estudio eran más suaves de lo habitual. El set, en tonos de madera oscura y azules apagados, parecía más una biblioteca que un escenario. Una sola silla frente a la cámara. Otra, vacía, un poco fuera de plano. El profesor Gerald Lingwood se ajustó la corbata con mano temblorosa. La entrevistadora, conocida por su tono sereno y deliberado, hojeaba unas notas. Levantó la mirada y habló con suavidad.
Gracias por aceptar hablar con nosotros hoy, profesor. Él asintió con rigidez. Gracias por invitarme. La luz roja de la cámara parpadeó. Estamos en vivo en 3, 2, 1. En todo el país. En salas de estar y salas de profesores, jubilados, investigadores, abuelos y aficionados atentos seguían la historia que llevaban semanas leyendo. Los misteriosos diagramas, la niña sin nombre, los artículos sin autor. Y también recordaban el clip, el borrado, el momento en que Linwood, severo y seguro, había limpiado una pizarra delante de una niña asustada. Profesor Linwood, comenzó la entrevistadora. Empecemos por lo que vio aquella noche. Él exhaló despacio. Vi a una niña en un aula después del horario. Vi espirales que me parecieron un juego y actué sin hacer preguntas. Las borró. ¿Lo hice? El silencio se alargó. La cámara permaneció fija. ¿Se arrepiente? Linwood entrelazó las manos en su regazo. Miró hacia abajo. Luego, para sorpresa de todos, sacó de su bolsillo interior una hoja doblada. La abrió con cuidado. Una impresión de una espiral de Emily, plastificada, gastada en las esquinas. Esto, dijo, levantándola un poco, es lo que borré. Miró directamente a la cámara. Emily, donde quiera que estés, lo siento. No te vi. Vi lo que me enseñaron a ver y nada más, pero tu trabajo es lo más hermoso que he encontrado en matemáticas. No porque resuelva algo, sino porque ve algo. Su voz vaciló. Estaba equivocado. En Woodvale, Emily estaba sentada con las piernas cruzadas frente al televisor, en la pequeña sala del refugio donde vivía con su abuela. Tenía los brazos alrededor de una manta doblada. No dijo nada, pero no apartó la vista. Su abuela le tocó suavemente el hombro. Está intentando, cariño, a su manera. Emily asintió, pero sus ojos no se movieron de la pantalla. En pantalla, la entrevistadora prosiguió. Desde entonces, la universidad ha retirado sus declaraciones anteriores. Han reconocido la contribución como auténtica. Han ofrecido a Emily una plaza. No necesita una plaza, interrumpió Linwood. Ya tenía una. Nosotros simplemente no fuimos lo bastante inteligentes para protegerla. La entrevistadora hizo una pausa y cambió de rumbo. Profesor, ha enseñado más de 30 años. ¿Qué les dice ahora a sus estudiantes después de esto? Él sonrió suavemente. Les digo que escuchen, sobre todo al silencio. No todo genio llega con vocabulario. Algunos llegan con flores. ¿Cree que habría escuchado si hubiera venido con ecuaciones en lugar de espirales? Linwood dudó, con la garganta apretada. Me gustaría decir que sí, pero la verdad es que no lo sé. Creo que eso es lo más doloroso. ¿Cuánto me perdí por esperar ver algo concreto? Su voz bajó un tono. Hemos construido nuestros pasillos y torres sobre la formalidad, sobre credenciales, pero esta niña nos devolvió al motivo por el que empezamos a aprender matemáticas. La maravilla. La entrevista terminó. El clip se difundió. La gente lloró. Otros escribieron cartas. Más de un abuelo que había sido regañado por salirse de las líneas envió correos a la Universidad Crown agradeciendo que finalmente escucharan. Maestros imprimieron las espirales de Emily y las colgaron en sus aulas. Un colegio comunitario en Iowa organizó un día de dibujo con tiza inspirado en su modelo. Un ingeniero jubilado en Vermont propuso una clase llamada Pensamiento Visual en Números. Matemáticos empezaron a debatir abiertamente la idea de la intuición como dato. Y Emily volvió a la plaza al día siguiente. Pero esta vez no trajo margaritas, trajo tizas. Uno a uno, los niños comenzaron a unirse a ella. No prodigios, no aprendices especiales, solo niños a los que les gustaba dibujar. Ella les entregaba colores y círculos. Les mostraba cómo construir espirales con números pares e impares. Reía cuando no encajaban del todo. Aplaudía cuando sí.
Owen, de pie al borde del círculo, cruzado de brazos, sonreía. La ciudad seguía su curso, pero la plaza ya había cambiado. Ya no era un lugar de clases y paredes. Se había convertido en algo distinto, algo más tranquilo, una especie de jardín. Esa tarde, Emily y Owen caminaron juntos por el borde de la plaza. Una brisa de primavera levantaba el polvo de día en el aire como polen. Emily se detuvo bajo el farol donde solía vender sus flores. Se le veía asustado. Dijo en voz baja, ¿Linwood? Ella asintió. No asustado de enojo, más bien pequeño. Owen miró el cielo gris. Puede que lo estuviera. Puede que todavía lo esté. ¿Crees que lo decía en serio? La disculpa. Creo, respondió Owen, que quiso decir todo lo que dijo, y probablemente algunas cosas que aún no sabe cómo decir. Emily guardó silencio unos segundos y luego sonrió. Espero que dibuje algo. Esa noche, la Universidad Crown actualizó el registro oficial del ahora famoso artículo. Por primera vez incluía un nombre. Autora. Emily Carter. Edad. 11 años. Afiliación. Independiente. Agradecimientos. Por recordarnos que la maravilla no necesita permiso. Y debajo, una nota del editor. Este artículo es el primero en nuestro archivo en originarse de una niña sin escolarización formal. No será el último. La puerta estaba abierta. Eso fue lo primero que la gente notó. El aula 12B del centro comunitario de Woodvale solía estar cerrada durante el día. Antes había sido un almacén, luego un espacio tranquilo para acuarelas por la tarde. Pero ese día, la luz del sol entraba por las ventanas, el polvo brillando como luciérnagas. En las paredes no había pizarras blancas ni carteles, solo dibujos de tiza, espirales. Cada mesa tenía un cuenco de tizas de colores. En el suelo, círculos dibujados en trazos desgastados. Un cartel pintado a mano en la entrada decía, sin exámenes, sin pupitres, sin respuestas correctas, solo formas. Emily estaba en el centro de la sala, ahora con 12 años. Había crecido un poco, pero seguía con el cabello recogido igual y un lápiz detrás de la oreja. Los niños entraban. Algunos ruidosos, otros tímidos, algunos incapaces de quedarse quietos, algunos que no hablaban, pero ninguno era rechazado. Owen los recibía en la puerta, anotando asistencia en una hoja sujeta a una carpeta gastada. Aunque Emily nunca pedía nombres, recordaba cada rostro. La lección del día no empezó con instrucciones, sino con una pregunta. ¿A qué se parece un número? Un niño levantó la mano. Se siente como un cosquilleo, como cuando casi recuerdas algo. Otra niña dijo. Se siente cálido, como pan tostado. Emily asintió. Eso es lo que vamos a dibujar. No el número, la sensación. Nadie cogió calculadoras. Tomaron colores. En la sala, el silencio se llenó de un zumbido de curiosidad. Había risas, chirridos de tiza y, a veces, hasta lágrimas. Misha, una niña que había reprobado 2 clases de matemáticas el año anterior, estaba sentada en una esquina con una espiral verde y morada creciendo desde el número 12. No sabía que su patrón coincidía con el círculo Mods que Owen había mostrado a Emily meses antes. Solo dijo que se sentía bien. A finales de esa semana, un hombre de la Junta Distrital visitó el lugar. Llevaba corbata y una carpeta. Observó a los niños dibujar y le preguntó a Owen. ¿Esto es matemáticas? Es prematemáticas, como prelenguaje, respondió Owen. Aún no resolvemos. Estamos observando. ¿Y cuál es el objetivo? Emily, que había escuchado, se acercó despacio. Recordar que los números eran hermosos antes de que dieran miedo, dijo mirándolo. El hombre se quedó inmóvil unos segundos. Luego, sin decir nada, se sentó en el suelo y tomó un trozo de tiza.
Para el final de la semana, 7 niños habían regresado después de abandonar otros programas de matemáticas. Sus padres, antes desanimados, ahora llegaban temprano solo para mirar por el cristal. Emily nunca explicaba la teoría detrás de los pétalos, pero a quienes preguntaban les entregaba una hoja con espirales. Números pares en el anillo exterior. Pares primos como hilos atravesando el centro. Sin fórmulas, sin citas, solo una nota. A los números primos les gusta hablar entre ellos. A veces solo tenemos que dibujar la conversación. La clase fue ganando atención poco a poco. Una profesora de ciencias de una escuela cercana pidió visitarla. Una bibliotecaria trajo a un grupo de estudiantes educados en casa. Luego, llegó un equipo de filmación que solicitó grabar un breve reportaje para una serie de televisión pública. Emily rechazó la entrevista. Si quieren entender, dijo, deberían dibujar. El equipo dejó una cinta. Solo minutos de manos infantiles moviéndose sobre el papel. Una voz en off leía una sola frase. Esto no trata de enseñar matemáticas. Trata de recordar que el universo funciona con ritmo. Un día, Linwood visitó el aula. Se quedó en la puerta mucho rato, dudando. Emily estaba dibujando en el suelo con 2 niños pequeños. Cuando lo vio, no se sobresaltó. Le hizo un gesto para que entrara. Él dio unos pasos dentro, llevando una caja. Dentro había 6 trozos de pizarra del tablero que una vez había borrado. En cada uno había dibujado un par primo en color, con pequeñas notas debajo. Patrones mod, intervalos de secuencia, distancias. ¿Puedo dejar esto aquí?, preguntó. Emily asintió. ¿Cómo llamas a esta clase? Ella pensó un momento y respondió. Un lugar donde los números no tienen que demostrar nada. Esa noche, él escribió en su diario. Hoy aprendí algo nuevo. Las matemáticas más profundas empiezan antes de que se nombre el primer número. Cada semana, nuevos círculos de tiza aparecían en las aceras de la plaza. No perfectos ni precisos, solo lúdicos. Espirales con nombres como Leo, Jamal o Sasha escondidos entre las líneas. Los turistas comenzaron a preguntar por ellos. Alguien empezó a llamarlos códigos de pétalos. Un profesor del extranjero escribió al Instituto de París. La clase de espirales de Woodvale ha cambiado nuestra manera de pensar sobre la pedagogía y la teoría de números. Estos niños no están calculando primos, los están encarnando. Owen una vez le preguntó a Emily si quería ir a Crown a estudiar formalmente. Ella lo pensó y dijo, quizá algún día, pero por ahora quiero seguir aprendiendo como lo encontré, como el viento por una ventana. Él asintió, lo entendió. Y así la clase sin ecuaciones continuó, semana tras semana, dibujo tras dibujo. Sin notas, sin paredes, solo círculos, solo colores, solo pétalos que seguían floreciendo. Un día llamaron a la puerta del centro comunitario. Owen abrió. Una mujer con abrigo oscuro estaba de pie en el viento otoñal, sosteniendo un montón de periódicos. Su acreditación decía New York Times Magazine. No vengo por una historia, dijo. Vengo porque mi hija no podía con las matemáticas hasta que vio sus espirales de tiza en Internet. Desde entonces dibuja cada mañana. Solo queríamos dar las gracias. Le entregó la pila. En la portada, una espiral de Emily, no fotografiada sino redibujada, con líneas en azul suave que se abrían como una flor. Arriba, en letras elegantes, la niña que hizo florecer los números. Y debajo, por Owen Reyes, colaborador. Yo no escribí esto, dijo Owen, parpadeando. La mujer sonrió. Mire la firma en la página 2. Con dedos temblorosos, él abrió el ejemplar. Escrito por Emily Carter. 12 años. No era un artículo. Era una carta para cualquiera que alguna vez sintió que los números eran demasiado ruidosos, para quien se sentó al fondo de la clase esperando no ser llamado.
para quien intentó dibujar sus respuestas en vez de decirlas. Antes creía que inteligente significaba rápido, pero quizá inteligente solo significa callar lo suficiente para ver algo que otros pasaron por alto. No sé si tengo razón, pero las espirales me tranquilizan, y tal vez eso también valga algo. La publicación se difundió. Jubilados que habían suspendido matemáticas décadas atrás, escribieron al distrito escolar pidiendo asistir a su clase. Una universidad en Oregón diseñó un curso llamado Método Carter, razonamiento preconceptual a través de formas visuales. Niños de lugares tan lejanos como Islandia enviaron espirales dibujadas a mano a la oficina de correos de Woodvale. Pero lo que más le importó a Emily no fue la revista. Fue el sobre que llegó 2 días después, escrito a mano desde Francia, con el sello del Instituto Internacional de Matemáticas. Lo abrió bajo el viejo árbol junto al centro comunitario, donde solía descansar entre clases. Owen se sentó a su lado. Su abuela les llevó té en 2 termos. Dentro había una carta, escrita con esmero y traducida al inglés. Querida Emily, tu mapeo visual de densidades de pares primos ha influido en una nueva dirección de nuestro estudio sobre distribución modular. Creemos que tu intuición contiene patrones que pueden informar algoritmos en desarrollo para modelado predictivo de primos. Nos honraría invitarte a nuestro instituto, no para estudiar, sino para hablar. No necesitas preparar ecuaciones, solo traer lo que ves. Firmaba Dr. Elan Duval, Institut de Mathematics. Owen, con los ojos abiertos, exclamó: Emily, eso es... Pero ella ya no leía. Estaba dibujando en el reverso de la carta una nueva espiral con triple pétalo. 3 centros, no 1. 3 voces. Quizá los números no siempre quieran estar de acuerdo, dijo en voz baja. Quizá solo quieran estar en el mismo espacio. Su abuela sonrió. Como las personas. Al mes siguiente, Emily voló por primera vez. No habló mucho en el escenario de París. Estuvo en una sala bañada por el sol, ante filas de matemáticos, y simplemente dibujó círculos, colores, pares primos tensos como hilos. Al terminar, la sala quedó en silencio. Un profesor al fondo preguntó: ¿Es esta su solución a la conjetura de Goldbach? Ella negó con la cabeza. Es solo como respira para mí. Después, un matemático anciano se le acercó con la mano temblorosa y le susurró: He soñado con algo así desde que era niño. Olvidé cuánto lo sentía. De vuelta en Woodvale, la vida continuó. Su clase se reunía 2 veces por semana. Las espirales seguían apareciendo en las aceras. Los códigos de pétalos pasaron a formar parte de la identidad del pueblo. Y ahora, los visitantes encontraban algo nuevo. Una placa de bronce bajo el viejo árbol donde Emily solía dibujar. Decía Emily Carter, la niña que escuchaba a los números. Woodvale. Edad 11. Enseñó a todos. Su modelo de emparejamiento de primos no resolvió una conjetura. Hizo algo más raro. Volvió a despertar la capacidad de asombro. Una mañana fría, un hombre con abrigo de lana y gafas se arrodilló junto a la placa. El profesor Linwood. No llevaba cuaderno ni plan de clase, solo una margarita envuelta en papel encerado. La colocó suavemente al pie del árbol y luego caminó hacia la puerta abierta del aula 12B, donde los niños ya dibujaban nuevas espirales en el suelo. Emily estaba allí, dibujando. Al verla, sonrió. «Bienvenido de nuevo», dijo ella. Él asintió. «Esta vez traje mi propia tiza». Lo llamaron conferencia, pero no había notas, ni podio ni pizarra. El auditorio de la Universidad Crown se había transformado. Las sillas estaban dispuestas en media luna alrededor de una gran lona que cubría todo el escenario. En las esquinas, cubos con tizas de todos los colores imaginables. No había portátiles,
ni ecuaciones proyectadas, solo un murmullo de expectación tranquila. Había pasado un año desde que la primera espiral de Emily llegó al mundo académico. Ese día, no la invitaron solo a hablar, sino a enseñar. Nadie sabía exactamente qué esperar. El público era una mezcla de matemáticos, artistas, maestros y niños. Algunos con chaquetas de tweed, otros con zapatillas. Unos pocos profesores veteranos llevaban cuadernos por costumbre, aunque ninguno escribiría una fórmula. Emily salió al escenario. No habló al principio. Llevaba su suéter de lana habitual, las mangas remangadas, el pelo recogido. Del hombro y hombro colgaba su pequeño bolso. Sacó una tiza, se arrodilló. El silencio que cayó tuvo algo de sagrado. Dibujó un círculo, luego otro. Marcó 4 puntos en el borde de cada uno, uniéndolos con arcos finos. Se movía despacio, como si cada trazo tuviera peso. Una cámara proyectaba su dibujo en la pantalla. Lo que aparecía no era un diagrama, era una danza. Tras varios minutos, se levantó. «Este es el cotos», dijo. Algunos parpadearon, otros asintieron lentamente. Señaló 2 arcos, 19 y 23. Sus primos, luego, otros, 5 y 37. Otro par. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas. No resolvemos el número. Lo escuchamos. Observamos cómo se equilibra, qué primos elige para emparejarse, cuáles evita. Owen, en la segunda fila, soltó el aire. No sabía lo que haría Emily, y no importaba. La sala escuchaba. Algunos números susurran. Otros resuenan. Algunos tienen demasiadas opciones. Otros están muy solos. No trato de arreglarlos. Solo les doy espacio para hablar. Al fondo, una niña levantó la mano. «¿Puedo dibujar uno también?» Emily sonrió. «Sí, trae tu tiza». La niña eligió el número 28. Emily la guió hacia 2 primos, 5 y 23. Desde ese momento, algo cambió. Se unieron más niños, luego 2 universitarios, luego un profesor jubilado que no dibujaba desde hacía décadas. En 20 minutos, la lona estaba viva. Espirales floreciendo, arcos extendiéndose, números agrupándose en geometrías suaves. Alguien tarareó una melodía. Desde el fondo, un violín la acompañó. La conferencia se había convertido en un ritual, un despertar lento de una conexión que todos habían olvidado que existía. Linwood, sentado al borde del escenario, observaba en silencio. Sostenía una tiza, pero no la usó. No buscaba fallos, sino gracia. En ese momento supo que nunca volvería a enseñar como antes. En la clausura, el rector subió al podio. Detrás, el dibujo estaba iluminado suavemente. «Hoy vinimos esperando respuestas. Lo que encontramos fue reverencia, no por las soluciones, sino por la atención», dijo. «Emily Carter nos ha recordado algo que nuestras instituciones olvidan, que el fundamento del conocimiento no es la certeza, es la maravilla». Los aplausos fueron lentos al principio, luego cálidos. En el pasillo, Owen encontró a Emily sentada en un banco, limpiándose la tiza de las manos. «Los cambiaste», dijo él. Ella se encogió de hombros. «Tal vez, o tal vez solo recordaron. ¿Qué vas a hacer ahora?» Emily miró por la ventana, donde el crepúsculo bañaba el campus en oro pálido. «Ir a casa, dibujar más, dejar que los números me digan cuándo están listos». Antes de irse, alguien le pidió que firmara la lona. Emily mojó un dedo en agua y escribió su nombre en el centro de una espiral. La tiza lo absorbió como un suspiro. No resaltaba. Se desvanecía en el dibujo. «Es suficiente», dijo. Una semana después, el aula 2B del centro comunitario volvió a abrir. Sin fanfarrias, sin cámaras, solo las mismas mesas gastadas y los mismos cuencos llenos de tiza. Pero ahora, en la pared, colgaba una foto enmarcada de la conferencia.
Emily, rodeada de niños cubiertos de polvo de tiza, inclinada sobre una espiral del 68. Debajo, un pie de foto pintado a mano. La conferencia sin pizarra, donde las matemáticas recordaron que tenían un corazón. Y justo debajo, con la letra de Emily: no todo necesita resolverse. Algunas cosas solo quieren ser vistas. Fuera del edificio, junto a la acera, había una nueva placa. Emily Carter, 12 años, ilustradora matemática. Porque a veces la respuesta no es el final, sino la invitación. Las pizarras quedaban abiertas todos los fines de semana. Niños de pueblos vecinos empezaban a llegar. Las tardes se llenaban de voces suaves y dibujos tranquilos. El viejo conserje, que antes cerraba a las 5, ahora se quedaba hasta el atardecer, solo para escuchar. Emily seguía sin hablar mucho, no lo necesitaba. Sus espirales hablaban por ella, por los números, por las personas que alguna vez creyeron que no eran buenas en matemáticas. La conferencia nunca terminó del todo. Simplemente se convirtió en la forma en que la gente volvía a mirar. Era finales de otoño cuando Emily regresó al lugar donde todo comenzó. La plaza de Woodvale, donde una vez vendió margaritas en mañanas frías, observando en silencio las ecuaciones de una pizarra desde detrás de un farol. Los árboles estaban más desnudos y la luz más suave, dorada por la tarde, acariciando los adoquines. Llevaba su viejo abrigo, no por necesidad, sino por memoria. La plaza parecía más pequeña que en sus recuerdos, pero ahora era más alta y no estaba sola. Tras ella venía una docena de niños, con brazos llenos de tizas y papel, algunos riendo, otros callados, pero todos listos. El espacio donde la universidad había celebrado el simposio al aire libre estaba nuevamente abierto. Crown había devuelto esa sección de la plaza al pueblo con una promesa. Seguiría siendo un espacio público de aprendizaje, sin vallas ni tarifas. En el centro se alzaba una estructura baja de madera de cedro, a la altura de la cintura, rodeada de bancos y 4 pizarras. Los locales la llamaban el anillo de escucha. Esa tarde, Emily llevó a su clase al centro. Colocó una margarita en la piedra central y se volvió hacia los niños. ¿Qué recuerdan de los números pares? Tienen equilibrio y números primos, respondió una niña. Les gusta estar solos, pero a veces forman pares, dijo un chico con gafas. Emily asintió. Hoy veremos si esos pares pueden volver a casa. Uno a uno tomaron asiento. Ella se arrodilló junto a la pizarra y dibujó un círculo. Suave, amplio, paciente. Lo numeró despacio. 4, 6, 8, 10. Hasta el 100. Y entonces empezaron a aparecer los pares. 17, 23, 31 y 37. Hoy 189. Cada niño tenía un turno, trazando arcos entre los primos que sumaban cada número par. El círculo se llenó de hilos, algunos delicados, otros firmes, algunos superpuestos como un tapiz tejido. Los transeúntes se detenían. Parejas mayores se quedaban con las bolsas de la compra. Adolescentes se apoyaban en los faroles. Un hombre con un violonchelo abrió su estuche cerca y comenzó a tocar. No era una actuación. Era un regreso. Owen estaba cerca, cuaderno en mano, pero no escribía, solo observaba. Al levantar la vista, vio a alguien inesperado. Linwood, con las manos en los bolsillos, de pie más allá del anillo. Owen asintió. Linwood respondió con otro gesto. Después de un momento, el hombre dio un paso adelante. Emily lo vio. Su rostro permaneció sereno, pero con la mano le indicó la tiza. Linwood tomó una de color verde. Miró la pizarra un largo rato. Luego, sin decir palabra, trazó una línea entre 59 y 41. Era un arco perfecto. Limpio, firme. Los niños observaron en silencio. Uno de ellos aplaudió, y los demás lo siguieron. Linwood retrocedió y le susurró a Emily. Nunca supe que podía sentirse así. Ella lo miró con suavidad.
Siempre se sintió así, solo que no siempre lo dejamos. Siguieron dibujando. Cuando el sol empezó a ponerse, las espirales se volvieron más tenues, la tiza más blanda, y sin embargo el círculo permanecía. Su telaraña tejida de reglas invisibles y curiosidad radiante. Esa noche, el Consejo Municipal votó por unanimidad declarar el anillo de escucha como un espacio protegido. Lo llamaron Círculo Carter. A la mañana siguiente, llegó una periodista de un periódico de Boston. Esperaba entrevistar a Emily para un reportaje, pero Emily se negó. En su lugar, le dio una taza de sidra caliente y le dijo: «Dibuja algo con nosotros. Entonces quizá sabrás qué escribir». El artículo, publicado una semana después, se tituló «La niña que convirtió las matemáticas en un lugar». En él, la periodista escribió: «Emily Carter no ha resuelto los grandes misterios de la teoría de números. Lo que ha hecho es más raro. Los ha hecho seguros para volver a maravillarse con ellos. En una época de pruebas, nos devolvió a la atención». En otros lugares, antiguos alumnos de Linwood empezaron a escribir sobre su transformación. Ya no daba clase desde una tarima elevada. En cambio, enseñaba en círculo, a veces descalzo, a menudo al aire libre. En una de sus clases, un estudiante preguntó: «¿Seguimos haciendo matemáticas?». Él sonrió: «Solo si estamos escuchando». Semanas después, en el primer día nevado de diciembre, Emily se sentó sola en el círculo después de clase. Las pizarras estaban ahora en blanco, borradas por el viento vespertino. Sostenía un trozo de tiza, pero no dibujó. En cambio, cerró los ojos. Podía oírlos. Los números susurrando, no respuestas, sino invitaciones. Un lento ritmo de respiración. 38, 31. Plus 60 et 17. Plus 43. Y más allá de las ecuaciones, escuchó algo más profundo. El zumbido de la maravilla regresando a casa. Se levantó y dejó la tiza. No había nada más que enseñar ese día. El círculo había aprendido a escuchar. Era primavera otra vez en Woodvale. La escarcha se había derretido de los tejados y una fina neblina flotaba en la luz temprana de la mañana, envolviendo el pueblo en un suave silencio. En el jardín detrás del centro comunitario, una fila de tulipanes rompía la tierra, floreciendo junto a los primeros crocus. Emily caminó por el jardín con un cuaderno en la mano. Su abuela la observaba desde el porche, envuelta en un chal, con el té humeando entre las manos. El cuaderno era nuevo. Dentro había dibujos, no solo espirales esta vez, sino formas ramificadas, bucles que se curvaban sobre sí mismos. Estaba siguiendo algo que aún no entendía del todo, y eso no le molestaba. Había aprendido a ser paciente con los patrones. Ese día visitó la Universidad Crown por última vez. No la habían invitado como invitada ni como prodigio, sino como parte de la facultad. El título era honorífico, pero la invitación sincera, un lugar al que pertenecer. Caminó lentamente por el viejo pasillo. Los estudiantes la saludaban tímidamente. Algunos levantaban la mano. Otros se detenían para preguntarle si podía mirar sus ideas. Ella siempre respondía lo mismo. «Dibújalo primero y luego veremos». El antiguo salón de conferencias, donde su espiral había sido borrada, estaba distinto ahora. No había podio. La pizarra había sido bajada para que los niños pudieran alcanzarla. Los suelos estaban siempre cubiertos de polvo de tiza. Linwood estaba allí cuando entró. Miraba por la ventana cómo caían los pétalos de los cerezos. «He oído que te vas», dijo. «No muy lejos», respondió Emily. «Solo a algún lugar nuevo, con números, con preguntas». Él asintió. Luego le entregó una pequeña caja. Dentro, un trozo de pizarra con una esquina rota. Ella lo reconoció de inmediato. Era de la pizarra que él había borrado una vez, pero ahora había algo dibujado. Su espiral original, recreada cuidadosamente por su mano. Ella sonrió. «Gracias»,
Aquella tarde, Emily regresó al Círculo Carter. Los niños ya estaban reunidos. No preguntaron qué harían ese día. Nunca lo hacían. Ella se colocó en el centro, miró las pizarras vacías y susurró: «Hoy dibujamos la última espiral». Hubo exclamaciones, risas y algunos gemidos de protesta. «No se preocupen», dijo sonriendo. «No es la última para siempre. Solo la última por ahora. ¿La espiral que deja que empiecen las demás?». Dibujó despacio. 2, 4, 6, hasta llegar al 100, y luego de vuelta. 100, 98, 99, hasta que los números se encontraron en el centro como alas plegadas. Los niños la siguieron, cada uno dibujando su propio bucle junto al de ella, cada pareja de números escuchando. Algunos crearon espirales dentro de espirales, otros 2 bucles en grupos de 3. Y entonces se detuvieron. Retrocedieron. No era perfecta, ni simétrica, ni siquiera terminada, pero estaba viva. Emily dejó la tiza en el suelo. «No tienes que demostrar nada para pertenecer aquí», dijo suavemente. «Ya perteneces». Los padres, de pie fuera del anillo, se enjugaban las lágrimas. Un anciano sostenía un periódico doblado con su rostro en la portada. Otro había traído sus dibujos de margaritas de años atrás, ahora enmarcados. Owen llegó tarde. Llevaba algo envuelto en tela. «Hicimos algo para ti», dijo. Dentro había un libro encuadernado en cuero, sin título. Lo abrió. Cientos de sus espirales conservadas, pero también el trabajo de otros niños. Sus espirales, sus intentos, sus hipótesis. Cada una titulada no con números, sino con nombres. La primera flor de Amira. El eco de Henry. El bucle imposible de Luca. Emily pasó las páginas despacio, con los ojos muy abiertos. «¿Las guardaste todas?» «Ellas nos guardaron a nosotros», respondió Owen. Esa tarde, después de que todos se fueran, volvió sola al círculo. Las pizarras estaban llenas, las piedras aún tibias por el sol. Se sentó en el centro con el libro en el regazo y cerró los ojos. Los números volvieron, no fuerte ni urgente, sino como siempre, como pétalos en el viento, como aliento en la nieve, como hogar. Se levantó y dibujó una última espiral, sin números, sin etiquetas, solo una línea, un bucle que volvía suavemente sobre sí mismo. Luego se alejó. Detrás de ella, la tiza brillaba tenuemente bajo la luz del atardecer, y la espiral escuchaba. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en el viaje de Emily, desde el borde de la plaza hasta el centro del círculo. Gracias por escuchar con el corazón en silencio, y por creer que la brillantez puede florecer en el suelo más inesperado. Esta historia nunca fue solo sobre matemáticas. Fue sobre bondad, paciencia y el valor de seguir dibujando incluso cuando nadie está mirando. Donde quiera que estén, ya sea que alguna vez temieran a los números o hayan olvidado la maravilla, espero que la espiral de Emily les haya devuelto algo. Un recordatorio, un respiro, una flor. Hasta que el próximo patrón nos encuentre. Gracias por escuchar.